Buen día, continuando la serie de capacitaciones técnicas en esta sesión de planificación y estrategias del manejo del paisaje, veremos un tema de la importancia de los sistemas agrícolas en el manejo y de conservación. En este caso estamos explicándoles estos temas la compañera Sarina Pinchao y Andrés Gómez, investigadores de PROCAT. Entonces veremos qué es un paisaje como tal. Es el resultado de diferentes interacciones de estructuras geográficas del territorio, la construcción social y cultural de los habitantes que están allí, principalmente a través de las actividades que generan acá, que pueden ser agrícolas o pecuarias en un territorio. ¿Qué intervenciones de origen humano hay? Por ejemplo, los que influyen de manera directamente o indirecta. Directamente, como les explicaba anteriormente, con cultivos, con generación de diferentes actividades agropecuarias o extractivas en algunos casos también, de minerales o de leña o de otros recursos. Y yo también por la demanda de recursos que pues tiene un mercado. Entonces si pues el mercado requiere tantas toneladas de algún producto frutal o vegetal o animal, pues de acuerdo a eso como que las personas van produciendo más de este producto, van buscando la manera de producir más. Dentro de los paisajes rurales encontramos tanto la comunicación entre un paisaje natural, en donde vemos el bosque netamente, que ofrece recursos naturales y servicios ambientales, que son afectados por el paisaje cultural, en donde están las personas, los turistas, las instituciones, los campesinos, entre otros, que también hacen un manejo y una extracción de esos recursos naturales. En el manejo es donde debemos ver pues qué alternativas o cómo se puede administrar estos recursos de la mejor manera. Aquí pasamos a un tema de teoría de sistemas. Es donde digamos influyen muchas entradas, hay unos procesos de transformación y otras salidas. La simbología de Howard Odum en 1971 expuso esta serie de simbologías para entenderlo un poco más fácil la complejidad de las interacciones que pueden haber en diferentes sistemas. Vemos las flechas que pues, nos indican hacia dónde va el flujo o el camino energético. Unos círculos que son la fuente de energía, estos tanques que son depósitos a donde se almacena la energía. Ya veremos más ejemplos adelante. El que dice sumidero de calor con unas líneas abajo, en la parte más abajo, que son como la pérdida de calor por diferentes procesos. Vemos una flecha alargada que es una interacción que combina diferentes procesos de energía o materiales. El que es como un tanque hacia la derecha, como una D mayúscula, es un productor. Vemos también un hexágono que es el consumidor, un rombo con unas flechas transversales y un signo de pesos que es una transacción o intercambio, y vemos un interruptor que digamos es una decisión de sí o no, si pasa de esto a dónde continúa el flujo, si no a dónde continúa, y una caja que es quien limita como los sistemas. Acá encontramos entonces el ejemplo de un flujo de diagrama en donde vemos los recursos y los ingresos, que son por ejemplo el viento, el sol, la lluvia, rocas, población, entre otros, y que las flechas no solo llegan a este sistema sino que rebotan porque pues van a otros lugares. Vemos el primer depósito, que es por ejemplo el suelo y el agua y otros nutrientes, en donde llegan por ejemplo la lluvia, minerales, rocas, todo llegan a afectar estos depósitos, estos almacenes como tal. Vemos unos productores que son por ejemplo los árboles del bosque, vemos las hojas, raíces de troncos. Vemos unos consumidores que son los insectos, aves, pequeños animales, carnívoros, la materia orgánica en forma de M y las raíces de los troncos y las ramas. Otro depósito acá abajo es el lecho, la semilla, el humus, la cobertura vegetal como tal. Y pues vemos digamos los flujos de dirección de estas flechas
que tienen intercambios, por ejemplo, como les decía, de la lluvia viene al suelo, se recarga, va infiltrando y lo llega a, a necesitar el productor de árboles, por ejemplo. De aquí, de esa transformación, también hay una pérdida de energía, que por ejemplo son las flechas que siguen bajando hasta terminar en, en el sumidero de energía, o una pérdida de calor, que es como más se pierde este tipo de energía. Hay otros elementos que se reciclan, por ejemplo, y van a tomarlos, por ejemplo, los insectos o los animales pequeños, lombrices, macro, meso y microorganismos del suelo, por ejemplo, sí, que se siguen reciclando, y otros que pues continúan en la pérdida de calor. Este es un ejemplo a grandes rasgos. Dos imágenes representativas de los paisajes, como el natural, y uno rural, donde vemos ya la fragmentación de lotes, de tierras, diferentes tipos de cultivos, diferentes procesos. Dentro de los paisajes naturales encontramos unas características que tienen, por ejemplo, una distribución geográfica, tienen muchas interacciones, como les comentaba. Estos son unos poquitos que vimos ahí, pero son muchos más, porque entre las mismas especies pues tenemos más interacciones. Niveles de intercambio, tenemos una homogeneidad, digamos, en los doseles de los árboles, formación compleja, evolución, interacción de diferentes organismos, una organización sistemática, convivencia y funcionamiento de equilibrio de los sistemas de los diferentes tipos de vidas presentes. Siempre va a ser un cambio constante y permanente de adaptación y evolución natural, y que es poliestructural. Entonces tenemos tanto en el tema vegetal, por ejemplo, diferentes estructuras bajas, medianas o ya grandes de tipos de bosques, de doseles, entre otros. ¿Qué elementos componen este paisaje? Por ejemplo, el clima, el área de relieve, que son aspectos geográficos, orográficos, que intervienen mucho en la disponibilidad de recursos. Tenemos la flora, minerales y la fauna, que es pues la biodiversidad que está en constante equilibrio con los recursos, y el agua y el suelo, que son pues fundamentales para la vida. Un paisaje rural pues también se compone de un territorio que ha sido modificado por el humano por las diferentes actividades que desarrollan, principalmente el sector económico primario, que es de la producción de materias primas. Los humanos hemos transformado la naturaleza hace mucho tiempo. Se tienen pues como datos desde la mitad del siglo XIII, con la revolución industrial y todo el tema de mecanización en el campo, pues ocasionó que haya un impacto ambiental más crítico de las actividades en estos territorios. ¿Cómo se compone el paisaje rural? Tiene factores tangibles e intangibles. Los tangibles son los que podemos ver físicamente, como el tipo de los cultivos, condiciones medioambientales, demandas de los mercados, y que también se pueden en algunos casos controlar, y factores intangibles como las decisiones políticas y las decisiones económicas. Las características de los paisajes rurales cambian un poco. Tenemos las tierras cultivadas, la abundante vegetación, el reducido transporte público, divisiones del terreno, turismo rural, el bajo porcentaje de la contaminación ambiental y baja densidad de población. Los elementos no diferencian mucho. Acá tenemos ya la interacción del ser humano, de los cultivos y los animales que tengamos en las producciones. La biodiversidad constituye la base de la vida en el planeta y de la sustentabilidad de los agroecosistemas. Aquí vemos ya, por ejemplo, imágenes de no solo monocultivos, como veríamos en una
agricultura convencional o tradicional, sino ya unas interacciones de alelopatías, de plantas que se ayudan mutuamente. Por ejemplo, vemos el café asociado con banano, con plátano, con otros tipos de productos que también funcionan muy bien. A nivel de agroecosistemas, la biodiversidad pues es una fuente muy abundante de genética, tanto de lo que hay local, de lo criollo, como entre otros. Brinda servicios también ecológicos y permite la reducción en el uso de insumos externos. Como les decía, se colaboran por ejemplo para el manejo de plagas con efectos alelopáticos, ¿sí? También la misma producción de hojarasca pues ayuda a fertilizar de alguna u otra manera los cultivos que están cerca, o producción por ejemplo de leguminosas que también aportan nitrógeno para los cultivos que están cerca. Características de la agricultura tradicional o convencional. Pues está definida como el sistema productivo de carácter artificial y está basada en el consumo de insumos externos. La agricultura tradicional o convencional se basa principalmente en el uso de monocultivos en grandes extensiones de tierra. Decimos que es de carácter artificial porque usualmente se usan semillas genéticamente modificadas, y además estas van a necesitar el uso de insumos de síntesis química o agroquímicos para poder desarrollarse, crecer y tener una producción. Además de que las semillas van a perder su fertilidad y es necesario que posteriormente a la cosecha se sigan comprando más semillas en vez de utilizar de la producción pasada. Algunas de las características son las semillas, como ya les dije anteriormente, son utilizadas. Estas son tratadas y mejoradas y tienen una certificación correspondiente. La utilización de herramientas, estas surgen por la innovación tecnológica y se usan generalmente para los sistemas de riego o para algunas labores. Listo. La preparación del suelo, esta se usa la labranza intensiva o la mecanización de labores intensivos. El uso de productos para la nutrición y para proteger el cultivo. Estos son generalmente de carácter sintético, como ya les dije anteriormente, y son fertilizantes, herbicidas, fungicidas, entre otros. O la agricultura tradicional usa grandes extensiones de tierra para una misma producción. Como son grandes extensiones de tierra, necesitan una alta demanda de combustibles fósiles para todo el tema de fertilización, etcétera, etcétera. Esto hace que se disminuya el empleo, la mano de obra, y esta producción generalmente está destinada a grandes comercios o a grandes mercados. Características de la producción animal convencional. Estas se dividen en tres sistemas, que son el sistema extensivo, el sistema intensivo y los sistemas transhumantes. Los sistemas extensivos generalmente o son principalmente desarrollados por pequeños y medianos productores. El sistema extensivo se basa en un pastoreo al aire libre, pero si no se hace división de potreros, esto puede conducir a un deterioro de la pastura. En los sistemas extensivos se encuentra una gran biodiversidad de pasto, de árboles y de otras especies de fauna y florísticas, pero estas no tienen o no son productivamente sostenibles. Listo. En los sistemas intensivos, los animales se encuentran estabulados y encerrados la mayor parte de su vida. Son sistemas totalmente artificiales, los animales están confinados y a ellos se les crea condiciones de temperatura, luz y humedad principalmente. Lo que se busca con los sistemas intensivos es que la producción se logre en un menor tiempo, en un menor periodo de tiempo, y ecológicamente los sistemas son insostenibles. ¿Por qué? Porque dependen de insumos externos en casi que su totalidad, y además que son totalmente contaminables y no son viables para la pequeña y mediana producción.
Y los sistemas transhumantes son aquellos donde se trasladan a los animales de una zona a otra en busca de mejores condiciones de alimento o condiciones medioambientales. Listo. El manejo de la biodiversidad en los sistemas productivos. Este se define y se prioriza. En este se define y se priorizan los objetos del sistema. Entonces, lo que se quiere satisfacer o lo que queremos satisfacer. Entonces, en este se escogen los medios o recursos disponibles y se determina cuál va a ser la mejor combinación o la mejor forma. Aquí vemos que el productor también tiene que buscar digamos la sobrevivencia económica de su finca en un largo plazo. Entonces, por ejemplo, no dañar el suelo tan rápido con muchas aplicaciones de agroquímicos, sino pues utilizar abonos orgánicos u otras alternativas para fertilizar y mantener esta fertilización a largo plazo. Y el segundo objetivo también es maximizar la rentabilidad a corto plazo. Entonces, buscar especies de menores u otro sistema que a corto plazo también brinde una estabilidad. Cultivos también de ciclo corto, por ejemplo. Continuamos también con los factores. Vemos los técnicos, los físicos, como la topografía, las adecuaciones en el terreno que se van a hacer, de las pendientes, entre otras, el suelo, mejorar las condiciones físico-químicas, y la temperatura también, por ejemplo, mantener distribuidos árboles en diferentes zonas para mantener esos microclimas. En ecológicos tenemos una vegetación que no es solamente los cultivos, sino pues otro tipo de vegetación adyacente, cercanía con los bosques, que nos ayudan, como les decía, a un control de malezas, unos animales que no son solo los pecuarios, sino también de otros sistemas que influyen. El manejo de las plagas y enfermedades. También tenemos por otro lado los factores humanos, que son los endógenos, los que están propiamente dentro de la finca, que manejan los recursos, se trazan metas y pues tienen ciertas capacidades o educación. Y los exógenos, que son las instituciones, proyectos que van a apoyar diferentes procesos y que pues tienen que hacer unos procesos con las fincas, con los administradores de las fincas. Todo esto pues confluye en un sistema, como les mencionaba anteriormente. Pues algunos se pueden controlar y otros pues ya no se pueden controlar. Todo esto debe ir de la mano con las personas, con el aspecto cultural, no llegar a irrumpir o imponer cosas, sino pues tratar de hacer las cosas conversadas y con actividades también y herramientas cualitativas. Aquí vamos a ver dos ejemplos. Uno es el de la familia empresaria, que depende pues en este caso mucho del mercado. Vemos el centro, que es la familia, tiene una necesidad del mercado y también pues una venta al mercado. Vemos acá que el mercado le provee la fertilidad, abonos, insumos para tener unos pastos o comprar las cercas, entre otras cosas. Vemos unos cultivos que también los consigue el mercado y también pues los vende. La familia también provee mano de obra para producir. Hay unas diferencias en el cambio de las coberturas cuando se hace a veces irrupciones de talas para ampliación de fronteras agrícolas, entre otras cosas, o para ganadería. Vemos que del bosque natural también se toma, por ejemplo, la leña para la familia. Aquí también en cuanto al sistema agrícola. En cuanto al sistema pecuario vemos las producciones porcícolas, ovinas, bovinas, equinas, entre otras. Ese estiércol se puede utilizar como materia orgánica disponible para los cultivos. También del mercado se suplen de los alimentos concentrados, entre otros. De allí se pueden utilizar fibras, alimentos o animales para el transporte, pues que todo en pro de la familia. Vemos aquí otro ejemplo. Aquí ya no vemos de una familia campesina, no vemos tanta la necesidad del mercado para la consecución de diferentes insumos. Vemos alguna compra de abonos. Vemos también que la familia aporta la mano de obra. Los pastos son llamas naturales. Vemos
que siguen utilizando, por ejemplo, de recursos del bosque, como la leña. De allí también se utiliza, por ejemplo, para el alimento de los animales. Y se sigue el proceso en donde también se utilizan, se venden para el mercado y se compran nuevas crías, entre otros. Un subsistema se caracteriza por, como les decía, diferentes simbologías para entender un proceso. Por ejemplo, los ingresos, como los combustibles, semillas, agroquímicos, entre otros. Vemos los animales, los cultivos, sistemas de transformación, los productores y los consumidores, y qué tipo de salidas tienen o de egresos, que son como la carne, los huevos, harinas, mermeladas, frutas, pulpas, entre otras. Aquí es como una caracterización de cómo se elaboraría un sistema o un diagrama de flujo de los sistemas de una actividad. Los ingresos, tenemos aquí unos recursos, el subsistema A, B o C, pueden ser cultivos, actividades pecuarias, una transformación y que se vuelven en productos para vender. Este es un ejemplo de un proyecto en donde se diagramó una complejidad de las interacciones de una finca. Se llama, por ejemplo, Finca La Esperanza, un ejemplo. Tenemos aquí la unidad productiva familiar como el centro. En este hexágono tenemos los límites del sistema. Este es un sistema abierto, ya que tiene entradas y también tiene salidas. De las entradas vemos el sol, lluvia, animales, el aire, también el viento, los conocimientos en cuanto a diferentes conocimientos como pastos y forrajes, buenas prácticas ganaderas, agricultura orgánica, bloques multinutricionales, entre otras que se puedan llegar a tener la familia. Aquí llega al suelo, en donde interacciona con productores de árboles, por ejemplo, leñosos o no leñosos. Si los diferentes cultivos están segmentados en un componente vegetal. Todos estos llegan a un depósito de biomasa, donde se hace un compost, y hay una transacción. Entonces vemos que todo esto va vinculado. Por otro lado tenemos el componente animal, en donde está, por ejemplo, el ganado bovino, ganado porcino y los pollos de engorde. De acá, por ejemplo, también tenemos otro depósito que es un nacedero de agua, que le brinda también alimentación para el componente animal y el componente de la biomasa, del compost. Todas las interacciones vienen con colores para entender cómo su flujo. Por ejemplo, el sol interviene a el componente leñoso, hace una transacción para convertirse en compost. Del compost hay una pérdida de energía que viene acá abajo, pero también de este les sirve para suplir, por ejemplo, alimentos para el ganado porcino. De aquí el ganado porcino vuelve a tener una pérdida de energía por los procesos que se hacen, y hay una transacción monetaria que ya se convierte en, por ejemplo, kilogramos de cerdo o de otros productos, pues litros de leche, abono compostado, cerdo cebado en pie, semilla de pasto de corte, venta de pollos en canal, entre otros. Así con cada una de estas líneas se busca qué interacción tiene. Continuando con el proceso de planificación, vemos una herramienta cualitativa que se llama cartografía social. Aquí vemos la literatura como relacionada a este tema, se puede consultar. Vemos unos procesos que se hacen conjuntamente con la comunidad, que se utiliza, digamos, diferentes elementos como en una hoja de papel, y con diferentes colores de marcadores se pinta la finca actual como la perciben ellos. Se ponen las convenciones de acuerdo a cada elemento dibujado y algunas observaciones. También se hace el mismo proceso, pero como se quiere tener a futuro. Entonces hay cosas que se van a quedar inamovibles, como la casa, la vivienda, algunas cosas, o el bosque, si se va a ampliar o si se van a acercar a algunas zonas para mejor control de animales pecuarios, por ejemplo, la siembra y reforestación de nuevas fuentes hídricas, ¿sí? Diferentes procesos que pues ayudan a tener una mejor planificación predial. Acá vemos satelitalmente imágenes de fincas, de contornos de fincas.
que se encontrarán actualmente, y de allí se basó para entonces combinar ambas tecnologías y volverlos en un plano digitalizado, donde se ve, por ejemplo, arriba un plano actual y un plano proyectado de cómo quieren tener su finca. En la parte de abajo vemos el mismo predio, plano actual y predio en proyección, pero entonces, por ejemplo, la siembra a curvas de nivel, ampliación de bosque, conservación del arroyo como lo vemos acá, entre otros árboles dispersos en la zona, unas construcciones al inicio de la carretera, sí, diferentes proyecciones. Como enfoques alternativos tenemos inicialmente la agroecología. El objetivo de la agroecología es que sea ambientalmente sana, socialmente justa y económicamente viable. Tiene un enfoque de investigación científico que implica un estudio holístico de los agroecosistemas y sistemas productivos. Esta también mejora la resiliencia y perdurabilidad de los sistemas alimentarios y agrícolas y tiene un enfoque social. Además, es un movimiento sociopolítico y se enfoca mucho en los sistemas de producción con conocimientos tradicionales. La agroecología busca no utilizar productos de síntesis química, además que es un sistema de policultivos. Esto quiere decir que encontramos diversidad de cultivos y flora y fauna en un solo sistema productivo. Esta integra a todas las partes que componen el núcleo familiar y busca que todos los ámbitos sean justos para todas las partes, así como también que no se dañe el paisaje. Como otro enfoque alternativo tenemos la agricultura de conservación. Esta tiene 3 principios. La primera es la diversificación de cultivos, el movimiento mínimo del suelo y la cobertura del suelo. Dentro de la diversificación de cultivos vamos a encontrar policultivos, o se va a realizar rotación de cultivos o cultivos intercalados. Esto va a ayudar a reducir la aparición de plagas y enfermedades, ya que vamos a interrumpir su ciclo de vida. Controla malezas de manera natural. Va a distribuir de manera adecuada los nutrientes en el suelo, debido a que no todas las plantas necesitan los mismos nutrientes y algunas van a suplir las necesidades de las otras. Reduce el riesgo económico, debido a que si en alguna eventualidad se pierde un cultivo o una cosecha, no vamos a tener una pérdida muy grande o significativa, ya que tenemos otros cultivos que lo puedan soportar. Permite balancear la producción de residuos y reduce los riesgos climáticos. Como segundo tenemos el movimiento mínimo del suelo. En este la idea es utilizar la labranza mínima, esto para evitar la compactación y la erosión del suelo por pérdida de nutrientes. Va a reducir los gases de efecto invernadero y va a mejorar la fertilidad y la estructura del suelo. Al no, digamos que estar volteando tanto el suelo, vamos a permitir que él mismo genere su estructura y conserve sus nutrientes. Y como tercero tenemos la cobertura del suelo. Esto se puede hacer con cultivos, con residuos de cultivos anteriores, con cultivos de cobertura, o se puede hacer con ambas. La idea de esta es no dejar el suelo completamente expuesto. Esto va a generar una mayor infiltración y contenido de agua, va a retener el agua y no vamos a tener tanta pérdida en épocas de sequía. Va a generar una menor erosión y la temperatura del suelo se va a mantener. Además, va a aumentar la fertilidad y va a mantener la estructura del suelo. Muchísimas gracias. Esta es la información para su consulta. Que tengan buen día.